Aunque el término inteligencia es muy abstracto y está sujeto a muchas interpretaciones, todos podemos estar de acuerdo en que existen algunas personas que sobresalen por su inteligencia y por su capacidad para resolver problemas de forma creativa. Estas personas suelen tener un coeficiente intelectual, CI, superior a la media y por lo tanto, se les suele considerar como las personas más inteligentes del mundo. Algunos de los individuos más inteligentes del planeta son William James Sidis con un coeficiente intelectual de 250 a 300. William James Sidis era un prodigio de la inteligencia. A los 8 años, ya había aprendido a leer y hablar en 6 idiomas. A los 11, ingresó en Harvard, y a los 21, se convirtió en el hombre más inteligente del mundo, según algunos. Sin embargo, lejos de aprovechar su potencial, Sidis se apartó del mundo y se refugió en una vida de soledad y anonimato. ¿Qué fue lo que pasó? Nadie sabe con certeza qué fue lo que ocurrió con William James Sidis. Lo que sí sabemos es que, en cierto momento, decidió abandonar el mundo y todo lo que le ofrecía. Se refugió en una vida de soledad y anonimato, lejos de la fama y el reconocimiento. Quizás fue porque el mundo no estuvo a la altura de sus expectativas. Quizás fue porque se sintió abrumado por la responsabilidad de ser el hombre más inteligente del mundo. Quizás fue porque, simplemente, no encontró la felicidad en el mundo. Todavía hoy, su historia sigue siendo un misterio. Terence Tao con un coeficiente intelectual de 225 a 275. Terence Tao es un matemático chino-australiano conocido por sus aportes a la matemática analítica y la teoría de números. Nació en Adelaide, Australia, en 1975 y a los 6 años se mudó con su familia a Los Ángeles, Estados Unidos. A los 9 años, Tao ya estaba resolviendo problemas de matemáticas que eran considerados demasiado difíciles para un niño de su edad. A los 10 años, ganó el prestigioso concurso de matemáticas de Los Ángeles. A los 21 años, se convirtió en el matemático más joven en obtener el doctorado de la Universidad de Princeton. Desde entonces, Tao ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo el premio Fields en 2006, que se considera el Nobel de las Matemáticas. Tao sigue siendo una figura proeminente en el mundo de la matemática y sus aportes han sido fundamentales para el avance de la ciencia. Marilyn Vos Savant con un coeficiente intelectual de 190 a 210. Marilyn Vos Savant es una mujer muy inteligente, tiene una gran capacidad para resolver problemas y siempre está dispuesta a ayudar. Es una persona muy creativa y siempre está buscando nuevas formas de hacer las cosas. Marilyn es una gran inspiración para todos aquellos que quieren lograr algo en la vida. Christopher Hirata con un coeficiente intelectual de 225 a 275. Christopher Hirata nació en 1982 en Riverside, California. A los 4 años de edad, Hirata fue seleccionado para participar en el programa de educación espacial de la NASA, en el que se le enseñó a los niños a utilizar la física y las matemáticas para resolver problemas relacionados con el espacio. A los 5 años, Hirata fue el ganador del concurso de matemáticas de la NASA, y a los 6, fue el ganador del concurso de física de la NASA. A los 13 años, Hirata asistió a la Conferencia Internacional de Física Teórica en Caltech, donde presentó una charla sobre su propio trabajo en relatividad. A los 14 años, Hirata fue admitido a la Universidad de Princeton, donde se graduó con summa cum laude en física y astrofísica. En 2002, Hirata se convirtió en el físico más joven en obtener un doctorado de la Universidad de California, Berkeley. Desde entonces, Hirata ha sido profesor adjunto de física en la Universidad de California, Irvine, y actualmente es el director del Instituto de Investigación de Recursos Espaciales de la NASA en Pasadena, California. Kim Woo-Young con un coeficiente intelectual de 210 a 270. Kim Woo-Young es un científico e ingeniero surcoreano nacido el 7 de marzo de 1963. A los 3 años de edad, Woo-Young comenzó a hablar y a leer. A los 5, ya estaba estudiando física en la Universidad de Seúl. A los 7, se convirtió en el estudiante universitario más joven de Corea del Sur. A los 8, comenzó a estudiar física en la Universidad de Colorado, en Boulder. A los 12, se convirtió en el estudiante de posgrado más joven de la historia al ingresar a la Universidad de Princeton. A los 15, obtuvo su doctorado en física.
Desde entonces, UNG Young ha trabajado en una variedad de campos de la física y la ingeniería, y ha publicado más de 200 artículos científicos. También ha trabajado como consultor para la NASA, la Organización Internacional para la Energía Atómica y otras organizaciones. En 2006, se convirtió en profesor de física en la Universidad de Hannover, en Alemania. Kim UNG Young es un ejemplo de cómo el talento y el esfuerzo pueden superar las adversidades. A pesar de que nació en una familia de escasos recursos, su talento y su determinación lo llevaron a convertirse en uno de los científicos más destacados de su generación. Christopher Michael Langan, con un coeficiente intelectual de 190 a 210. Christopher Michael Langan es un científico y filósofo estadounidense conocido por su trabajo en el campo de la inteligencia artificial y la lingüística. Garry Kasparov, con un coeficiente intelectual de 190 a 200. Garry Kasparov es una leyenda viviente del ajedrez. Nacido en Bakú, Azerbaiyán, en 1963, Kasparov se convirtió en el campeón del mundo de ajedrez en 1985 a la edad de 22 años y retuvo el título hasta 1993. A partir de entonces, se convirtió en el principal oponente de la máquina de ajedrez Deep Blue de IBM, en una serie de partidas que atrajeron mucha atención mediática. Kasparov finalmente perdió la última partida de la serie, pero su legado como uno de los grandes maestros del ajedrez sigue siendo innegable. Hoy en día, Kasparov sigue siendo muy activo en el mundo del ajedrez, y sigue siendo una de las mentes más brillantes del juego. Simon Baron Cohen, con un coeficiente intelectual de 185 a 200. Simon Baron Cohen es un psicólogo británico y profesor de investigación en la Universidad de Cambridge. Es el director del Centro de Investigación Autismo de la Universidad de Cambridge y el autor de más de 400 artículos y libros, entre los que se encuentran El cerebro social y El lenguaje del cerebro. Baron Cohen se especializa en el estudio del autismo y la teoría de la mente. Nikola Tesla, con un coeficiente intelectual de 185 a 195. El inventor Nikola Tesla nació en 1856 en Smiljan, Croacia. A los 10 años de edad, Nikola comenzó a estudiar en el Instituto Real de Karlstad, donde se graduó con honores en 1873. A continuación, se trasladó a Viena para estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad de Viena. Nikola se graduó en 1881 y, después de un breve periodo de trabajo en Budapest, se mudó a Estados Unidos en 1884. Nikola Tesla llegó a Nueva York con poco dinero y una carta de recomendación para el presidente de la compañía ferroviaria Charles Crocker. Nikola trabajó brevemente para Crocker antes de comenzar a trabajar para Thomas Edison en 1885. Nikola trabajó para Edison durante un año, pero las diferencias de opinión sobre la forma en que se debería utilizar la energía eléctrica hicieron que Nikola dejara la compañía. Nikola comenzó a desarrollar sus propias ideas sobre la energía eléctrica y, en 1887, fundó su propia compañía, la Tesla Electric Company. Nikola inventó el motor de corriente alterna y el sistema de distribución de energía de corriente alterna, que es la base de la red eléctrica moderna. Nikola también inventó el radio y el rayo de control remoto. Aunque Nikola Tesla fue uno de los inventores más grandes del siglo XIX, no recibió el reconocimiento que merecía durante su vida. Nikola murió en 1943, sin saber que su invento del motor de corriente alterna había cambiado el mundo para siempre. Hans Eysenck, con un coeficiente intelectual de 160 a 180. Hans Eysenck fue uno de los primeros psicólogos en estudiar la personalidad. Su teoría de la personalidad se centraba en 3 dimensiones: extroversión, introversión, neuroticismo y psicoticismo. Según Eysenck, las personas con una personalidad extrovertida eran más propensas a buscar estimulación, mientras que las personas introvertidas eran más propensas a evitarla. Las personas con una personalidad neurótica eran más propensas a experimentar ansiedad y estrés, mientras que las personas con una personalidad psicótica eran más propensas a tener comportamientos antisociales. Estas personas han demostrado una inteligencia fuera de lo común y han logrado grandes cosas a lo largo de sus vidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el CI no es el único factor que determina el éxito de una persona. Otros factores como la perseverancia, la motivación y las habilidades sociales también son muy importantes. ¿Sabías que puedes averiguar si tu hijo es superdotado?
Te dejo un vídeo en la descripción con las respuestas que pueden hacerte saber si tu hijo es superdotado.